Hermanos, mi nombre es Carlos Mendoza. Soy de un pueblito cerca de Medellín, Colombia. Tengo 45 años. Soy pastor de una pequeña congregación evangélica y padre de 3 hijos. Nunca pensé que Dios me llevaría hasta África para mostrarme su poder de una manera tan extraordinaria. Lo que les voy a contar cambió mi vida para siempre, y sé que también tocará sus corazones. Todo comenzó hace 2 años, cuando nuestra iglesia recibió una invitación muy especial. Un misionero que conocía a nuestro pastor principal nos escribió desde Nigeria, pidiendo ayuda para una conferencia evangelística en el estado de Kaduna. Decía que necesitaban pastores latinoamericanos para compartir testimonios y predicar la palabra. Yo era apenas un pastor auxiliar, hermanos, de esos que ayudan con los jóvenes y visitan a los enfermos, nada más. Pero cuando leímos esa carta en la reunión de ancianos, algo en mi corazón se movió. Mi esposa, María Elena, me miró con esos ojos que tienen las mujeres cuando saben que algo grande va a pasar. Carlos, me dijo esa noche mientras tomábamos café en el patio de nuestra casita, yo siento que Dios te quiere en ese lugar. Les juro que se me pusieron los pelos de punta. Yo nunca había salido de Colombia, hermanos. Lo más lejos que había llegado era a Bogotá para un congreso pastoral. Pasaron varios meses de oración y ayuno. La iglesia hizo rifas, vendimos empanadas los domingos, y hasta mi suegra, que es bien tacaña, pues ella dio para el pasaje. Era como si toda la congregación sintiera que este viaje era importante. Finalmente, en marzo del año pasado, me subí a ese avión con las rodillas temblando y una Biblia gastada bajo el brazo. El vuelo fue eterno, hermanos. Bogotá, Madrid, Lagos, y finalmente Abuja. Cuando llegué a Nigeria, el calor me pegó como una cachetada. Pero no era el calor seco de mi pueblo, sino un calor húmedo que se te pega a la piel como melaza. El hermano Joseph, un pastor nigeriano muy alto y delgado, me recibió en el aeropuerto con una sonrisa que me tranquilizó el alma. «Welcome, Pastor Carlos», me gritó en su inglés con acento africano. «God has big plans for you here». Y créanme, hermanos, que él no sabía cuán grandes eran esos planes. Los primeros días fueron de adaptación. La comida era muy diferente, mucho condimento, arroz con especias que me hacían llorar, pero el corazón de la gente era igual al de nosotros en Latinoamérica. Familias grandes, niños corriendo por todos lados, abuelas que rezan el rosario y pastores que predican con fuego en los ojos. Me sentí como en casa. La conferencia iba a durar 5 días, y se realizaría en una iglesia grande en las afueras de Kaduna. Era una construcción sencilla, de bloques sin pintar, pero con un techo alto y ventanas grandes. Podían caber como 300 personas sentadas, y el hermano Joseph me dijo que esperaban llenarse todas las noches. El primer día prediqué sobre el Salmo 23, algo sencillito, y vi cómo la gente respondía con fervor. Las hermanas gritaban «Aleluya», con una fuerza que me daba escalofríos, y los hermanos alzaban las manos como si estuvieran tocando el cielo. Era hermoso, hermanos. Pensé, Señor, gracias por traerme hasta acá para ver tu pueblo adorarte así. Pero Dios tenía otros planes. El segundo día, mientras desayunábamos en la casa pastoral, unos huevos fritos con yuca y café muy cargado, el hermano Joseph recibió una llamada que le cambió la cara. Hablaba en su idioma local, el Hausa, pero yo podía ver la preocupación en sus ojos. Cuando colgó, se quedó callado un rato largo. «Pastor Carlos», me dijo finalmente, «tenemos un problema». Me explicó que habían llegado noticias de que un grupo extremista musulmán, de esos que odian a los cristianos, habían amenazado la iglesia. Decían que si seguíamos con la conferencia, iban a quemar la casa de los infieles con todos adentro. Se me heló la sangre, hermanos. En Colombia hemos vivido violencia, sí, pero esto era diferente. Joseph me contó que en Nigeria, especialmente en el norte, los conflictos religiosos son muy serios. Iglesias quemadas, pastores asesinados, familias enteras desaparecidas. Y nosotros estábamos justo en el medio de todo eso. «¿Qué hacemos?», le pregunté. Joseph se quedó pensativo. «Los otros pastores están asustados», me dijo.
Algunos quieren cancelar todo. Pero yo siento que Dios nos dice que sigamos adelante. Esa noche llamé a María Elena. Eran como las 11 de la noche en Colombia, pero ella se despertó al primer timbrazo. Mi amor, le dije, necesito que ores muy fuerte por mí. Le conté todo, y se quedó callada un rato. Luego me dijo algo que nunca voy a olvidar. Carlos, Dios no te mandó hasta allá para que te escondieras. Él sabía lo que iba a pasar. El tercer día de la conferencia, las amenazas se pusieron más serias. Llegaron panfletos a la iglesia con mensajes horribles, y algunos hermanos empezaron a faltar. La congregación, que normalmente era de 200 personas, se redujo a menos de 100. Se podía sentir el miedo en el ambiente. Esa tarde, Joseph reunió a los pastores. Éramos 5. Él, 2 pastores nigerianos más, un misionero americano que llevaba años en el país, y yo. Nos sentamos en círculo y Joseph oró en su idioma. Cuando terminó, nos miró a todos. Hermanos, dijo, las amenazas son reales. La policía no puede garantizar nuestra seguridad. Si seguimos con los cultos, estamos poniendo en riesgo nuestras vidas y las de nuestras familias. Se le quebró la voz. Mi esposa está embarazada. Mis hijos pequeños duermen en la casa pastoral que está al lado de la iglesia. El misionero americano habló primero. Yo creo que deberíamos cancelar, dijo. Dios también nos da sabiduría, y la sabiduría dice que no pongamos en riesgo vidas inocentes. Uno de los pastores nigerianos estuvo de acuerdo. Pero el otro pastor nigeriano, un hombre mayor llamado Samuel, levantó la mano. Hermanos, dijo con voz temblorosa, tengo 62 años. He visto muchas cosas en este país. Y cada vez que nos rendimos ante las amenazas, ellos ganan más territorio. Se limpió las lágrimas. Mi padre murió por predicar el Evangelio. Vamos a deshonrar su memoria ahora. Todos los ojos se voltearon hacia mí. Era el más joven de los pastores, el extranjero, el que menos conocía la situación. Pero algo en mi corazón ardía, hermanos. Era como si Dios me estuviera hablando directamente. Hermanos, les dije, yo vengo de muy lejos. Mi iglesia vendió empanadas para mandarme acá. Mi esposa se quedó sola con 3 niños para que yo pudiera venir a predicar la palabra. Si Dios me trajo hasta aquí, fue por algo. Se me quebró la voz. Yo confío en que Él nos va a proteger. Joseph me miró con lágrimas en los ojos. ¿Estás seguro, hermano Carlos? Es tu vida la que estás poniendo en riesgo también. Hermano Joseph, le respondí. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía y del Evangelio, la salvará. Yo confío en mi Dios. Esa noche oramos hasta muy tarde. Al día siguiente era el 4.º día de la conferencia, y decidimos continuar. Pero tomamos precauciones. Avisamos a las familias del peligro y les dijimos que solo vinieran si realmente sentían que Dios los llamaba. Organizamos vigilancia en los alrededores de la iglesia. El jueves por la noche, llegaron apenas 60 personas. Pero hermanos, era la presencia de Dios más fuerte que había sentido en mi vida. Predicamos sobre Daniel en el horno de fuego, y era como si el mismo Espíritu Santo hubiera escogido el tema. La gente lloraba, gritaba, se postraba. Fue una noche poderosa. Pero el viernes, hermanos, el viernes fue cuando pasó lo que nunca voy a olvidar. Ese día amaneció extraño. El cielo estaba nublado, algo raro para la época seca. El aire se sentía pesado, como antes de una tormenta. Joseph llegó a desayunar muy serio. Hermano Carlos, me dijo, anoche tuve un sueño muy real. Vi fuego, mucho fuego, pero también vi ángeles. No sabíamos qué pensar. Durante el día, las amenazas se intensificaron. Alguien había escrito con carbón en la pared de la iglesia, Tonight you burn, esta noche arden. Un vecino nos avisó que había visto hombres extraños rondando el área con bidones de gasolina. Como a las 5 de la tarde, Joseph me llevó aparte. Hermano Carlos, me dijo, mi corazón me dice que cancelemos el culto de esta noche. Las señales son muy claras. Es peligroso. Yo me quedé callado, orando.
Sentía una lucha terrible en mi espíritu. Por un lado, la lógica decía que teníamos que irnos. Por otro lado, algo en mí gritaba que esa noche iba a ser especial. Joseph, le dije finalmente, vamos a hacer el culto. Pero solo nosotros los pastores y las personas que realmente sientan que Dios los llama. Sin niños, sin ancianos. Solo adultos que estén dispuestos a correr el riesgo. Esa tarde, llamé de nuevo a María Elena. Mi amor, le dije, esta noche puede ser muy peligrosa. Si algo me pasa, quiero que sepas que te amo con toda mi alma, que amo a nuestros hijos, y que todo esto fue por obedecer a Dios. Ella lloraba del otro lado del teléfono. Carlos, me dijo, yo también tuve un sueño anoche. Te vi rodeado de fuego, pero no te pasaba nada. Y había una luz muy fuerte que te protegía. Se calmó un poco. Ve tranquilo, mi amor. Dios está contigo. A las 7 de la noche, nos reunimos en la iglesia. Hermanos, nunca había visto un grupo tan pequeño pero tan valiente. Éramos 43 personas exactas. Los conté. 43 almas que dijeron, preferimos morir alabando a Dios que vivir con miedo. Entre ellos estaba Samuel, el pastor mayor, con su esposa. Joseph con 2 de sus hermanos. El misionero americano había decidido quedarse. Después me dijo que Dios le había hablado en la oración. Y varios hermanos y hermanas de la congregación, gente sencilla pero con una fe gigante. Comenzamos el culto como siempre. Cantos, oraciones, lectura bíblica. Pero se sentía la tensión en el aire. Todos sabíamos que algo podía pasar en cualquier momento. Como a las 8:30, cuando yo estaba predicando sobre la fidelidad de Dios en medio de la adversidad, escuchamos ruidos afuera. Pasos, voces, el sonido de objetos metálicos. Todos nos quedamos callados. Joseph se acercó a una de las ventanas y se puso pálido. Hermanos, susurró, están aquí. A través de las ventanas pudimos ver las siluetas. Eran muchos hombres, como 30 o 40, rodeando la iglesia. Algunos tenían antorchas, otros bidones. Se escuchaba que hablaban en árabe y en hausa. En ese momento, hermanos, el miedo me invadió como nunca en mi vida. Se me secó la boca. Me empezaron a temblar las manos. Pensé en María Elena, en mis hijos, en que nunca los volvería a ver. Varias hermanas empezaron a llorar bajito, y los hombres se pusieron muy serios. ¿Qué hacemos?, susurró alguien. Joseph se acercó al púlpito. Hermanos, dijo con voz temblorosa pero firme, llegó la hora de demostrar nuestra fe. Vamos a orar. Nos pusimos de rodillas, todos juntos en el centro de la iglesia. Samuel, el pastor mayor, comenzó a orar en su idioma, y aunque yo no entendía las palabras, podía sentir el poder en su voz. Luego oré yo, luego Joseph, y así todos fuimos intercediendo. Afuera se escuchaban cada vez más voces. Alguien gritó en inglés, «Salgan de ahí. Tienen 5 minutos antes de que quememos todo». Hermanos, en ese momento sentí que mi fe se tambaleaba. Miré hacia el techo de la iglesia y pensé, Señor, ¿de verdad me trajiste hasta aquí para morir quemado? Pero entonces, algo pasó que cambió todo. La hermana Ruth, una mujer mayor que había perdido a su esposo en un ataque similar años atrás, se levantó de sus rodillas. Con lágrimas en los ojos pero con una voz firme como roca, comenzó a cantar. Amazing Grace, how sweet the sound. Una por una, todas las voces se le fueron uniendo. En español, en inglés, en hausa, en igbo, cantando la misma canción pero en diferentes idiomas. Era algo sobrenatural, hermanos. El miedo se iba disipando con cada nota. Cuando terminamos de cantar, un silencio extraño cayó sobre nosotros. También afuera se había quedado todo muy callado. Joseph se acercó de nuevo a la ventana y frunció el ceño. No veo a nadie, murmuró. De repente, escuchamos una voz desde afuera, pero no era amenazante. Era alguien gritando en inglés. Fire. Fire. There is a fire in the forest. ¿Fuego? En el bosque. Joseph abrió la puerta principal con mucho cuidado. Afuera no había nadie cerca de la iglesia, pero a lo lejos, hacia el norte,
se veía un resplandor naranja. Había un incendio grande en el bosque, como a 2 kilómetros de distancia. Poco después llegó corriendo uno de los vecinos. «Pastor Joseph», gritó. «Los hombres que estaban aquí salieron corriendo hacia el fuego. Dicen que su campamento se está quemando». Hermanos, lo que supimos después nos dejó sin palabras. Los extremistas habían montado su campamento base en el bosque, cerca de un río. Tenían armas, explosivos, combustible, todo lo que necesitaban para atacar la iglesia. Pero de la nada, sin ninguna explicación natural, se desató un incendio que consumió todo su campamento. Los bomberos que llegaron después dijeron que era imposible que se hubiera iniciado solo. No había rayos esa noche, no había cables eléctricos en esa área, no había nada que pudiera haber causado el fuego. Pero ahí estaba, quemando exactamente donde estaba el campamento enemigo. Los extremistas tuvieron que huir y nunca más volvieron a amenazar esa iglesia. Esa noche, hermanos, nos quedamos en la iglesia hasta el amanecer, alabando y adorando a Dios. Lloramos, gritamos, danzamos. Era como si hubiéramos visto la zarza ardiente de Moisés, como si hubiéramos estado en el horno con los 3 jóvenes hebreos. Joseph no paraba de decir: «God fought for us. God fought for us». Dios peleó por nosotros. Y tenía razón. Nosotros no hicimos nada más que orar y confiar, y Dios mandó fuego del cielo para protegernos. Al día siguiente era sábado, y decidimos hacer un culto de gratitud. La noticia se había extendido por toda la región, y llegaron como 500 personas. Hermanos de otras iglesias, curiosos, hasta musulmanes moderados que querían saber qué había pasado. Prediqué ese día sobre Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Nunca había entendido ese versículo tan profundamente como lo entendí esa mañana. Pero hermanos, lo más hermoso de todo fue lo que pasó después. 3 de los hombres que habían venido a quemarnos, que habían perdido todo en el incendio, llegaron a la iglesia el domingo buscando respuestas. Querían saber por qué su Alá no los había protegido, pero el Dios cristiano sí había protegido a sus enemigos. Samuel, el pastor mayor, habló con ellos durante horas. Les explicó el Evangelio con una paciencia y un amor que me partía el corazón. Y hermanos, los 3 entregaron sus vidas a Cristo ese mismo día. Uno de ellos, un joven llamado Muhammad que se cambió el nombre a Pablo, me dijo llorando: «Pastor Carlos, yo venía a matarlo esa noche. Pero cuando vi el fuego que protegía a ustedes, supe que su Dios era real». Regresé a Colombia una semana después, pero era un hombre completamente diferente. María Elena me recibió en el aeropuerto y me dijo: «Mi amor, traes una luz en los ojos que nunca había visto». Tenía razón. Había visto a Dios pelear por sus hijos de una manera tan real, tan tangible, que mi fe nunca volvió a ser la misma. En nuestra iglesia en Medellín, cuando conté este testimonio, muchas vidas fueron transformadas. Hermanos que llevaban años tibios en la fe se encendieron de nuevo. Jóvenes que estaban dudando encontraron propósito. Y nuestra congregación creció de 80 miembros a más de 200 en menos de un año. Pero lo que más me marcó, hermanos, fue entender que Dios no nos libra de las pruebas para que vivamos cómodos. Nos libra para que seamos testimonios de su poder y amor. Esa noche en Nigeria, Él pudo habernos sacado de la iglesia antes de que llegaran los extremistas. Pero nos mantuvo ahí para que viéramos su gloria y pudiéramos contarle al mundo lo que Él puede hacer. Desde entonces, he vuelto 3 veces a Nigeria. Joseph y yo somos ahora como hermanos de sangre. La iglesia de Kaduna se multiplicó por 5 después de ese milagro. Y Pablo, ahora es uno de los evangelistas más poderosos de todo el norte de Nigeria. Predica principalmente entre musulmanes, contando cómo Dios lo salvó del fuego que él mismo iba a prender. La última vez que estuve allá, Pablo me llevó a conocer el lugar donde había estado el campamento. Ya no quedaba nada, solo cenizas y algunos árboles chamuscados. Pero él había puesto ahí una pequeña cruz de madera con una inscripción en árabe e inglés que decía: «Here God showed his power». Aquí Dios mostró su poder. Hermanos,
Yo sé que muchos de ustedes están pasando por situaciones difíciles. Tal vez sienten que están rodeados por enemigos, que las amenazas son reales, que no hay salida. Pero quiero que sepan algo. El mismo Dios que mandó fuego del cielo para proteger a un pastorcillo colombiano perdido en África, ese mismo Dios está con ustedes hoy. Él no siempre nos libra de la manera que esperamos. A veces su respuesta es darnos fuerzas para pasar por el fuego. A veces nos libra milagrosamente, como esa noche en Nigeria. Pero siempre, siempre está con nosotros. En Isaías 43, 2 dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, esa promesa es real. Yo la viví en carne propia. No sé qué fuegos están enfrentando ustedes hoy. Pueden ser problemas económicos, enfermedades, conflictos familiares, persecución por su fe. Pero quiero animarlos. Dios está en control. Él pelea por ustedes. Y cuando todo parezca perdido, cuando sientan que están rodeados por enemigos y no hay salida, recuerden la noche en que un grupo de cristianos cantó Amazing Grace mientras estaban a punto de ser quemados vivos, y Dios envió su fuego para protegerlos. Desde esa noche, cada vez que enfrento una dificultad, recuerdo las palabras que me dijo María Elena: Dios no te mandó hasta allá para que te escondieras. Hermanos, Dios no nos pone en situaciones difíciles para que nos escondamos. Nos pone ahí para que brillemos como luces en medio de la oscuridad, para que seamos sal y luz en un mundo que necesita esperanza. La fe no es la ausencia de miedo. Yo tuve mucho miedo esa noche. La fe es confiar en Dios a pesar del miedo. Es cantar Amazing Grace cuando estás rodeado por enemigos. Es ponerse de rodillas cuando lo lógico sería correr. Es creer que Dios es más grande que cualquier amenaza que enfrentemos. Hermanos, si hay algo que aprendí en Nigeria es que nuestro Dios es un Dios de milagros. No un Dios que hacía milagros en el pasado, sino un Dios que los hace hoy, ahora, en este momento. Él sigue separando mares, sigue protegiendo a sus hijos en hornos de fuego, sigue enviando ángeles para pelear nuestras batallas. Pero también aprendí que los milagros vienen a los que están dispuestos a arriesgarlo todo por el Evangelio. A los que dicen: prefiero morir sirviendo a Dios que vivir sin propósito. A los que entienden que su vida no les pertenece, sino que fueron comprados por precio, por la sangre preciosa de Cristo. Esa noche cambió mi ministerio para siempre. Ya no predico solo desde el conocimiento bíblico. Predico desde la experiencia de haber visto a Dios actuar de manera sobrenatural. Y créanme, hermanos, cuando uno ha visto el fuego de Dios protegiéndolo, nunca más puede dudar de su poder. Mi oración por cada uno de ustedes es que también puedan experimentar el poder sobrenatural de Dios en sus vidas. Que cuando lleguen las pruebas, y van a llegar, recuerden que tienen un Dios que pelea por ustedes. Que cuando sientan miedo, se acuerden de que Él está con ustedes. Y que cuando todo parezca perdido, confíen en que Él tiene el control. Como dice el Salmo 34, 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Hermanos, esa noche en Nigeria vi esos ángeles acampando alrededor nuestro. Vi el fuego de Dios consumiendo a nuestros enemigos mientras nos protegía a nosotros. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto? Que Dios no hizo ese milagro para un pastor famoso, o para alguien súper espiritual. Lo hizo para un pastorcillo sencillo de un pueblito de Colombia, que vendía empanadas para costear los viajes misioneros. Lo hizo porque Él se complace en usar a los pequeños para confundir a los sabios, a los débiles para avergonzar a los fuertes. Si Dios pudo usarme a mí, hermanos, puede usar a cualquiera de ustedes. No importa cuán pequeños se sientan, cuán insignificantes crean que son sus ministerios. Dios está buscando corazones dispuestos, no personas perfectas. Está buscando a los que dicen sí aunque tengan miedo, a los que confían aunque no entiendan. Por eso hoy los animo, no se escondan de los desafíos que Dios pone en su camino. Cuando Él los llame a hacer algo que parece imposible, que parece peligroso, recuerden que el mismo Dios que separó el Mar Rojo está con ustedes.
El mismo que cerró la boca de los leones está peleando por ustedes. El mismo que envió fuego del cielo en Nigeria está esperando mostrar su poder en sus situaciones. La historia que les conté no terminó esa noche. Sigue escribiéndose cada día, en cada vida que es tocada por este testimonio, en cada persona que decide confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Y estoy seguro de que Dios quiere escribir una historia igual de poderosa en la vida de cada uno de ustedes. Solo tienen que estar dispuestos a decir: Señor, aquí estoy. Úsame. No entiendo todo, tengo miedo, pero confío en ti. Y cuando lo hagan, prepárense para ver milagros que nunca imaginaron posibles. Que Dios los bendiga, hermanos. Y recuerden, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que hizo en Nigeria, lo puede hacer en cualquier lugar del mundo. Lo que hizo por nosotros, lo puede hacer por ustedes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, si este testimonio tocó su corazón, no olviden suscribirse al canal para seguir escuchando más testimonios del poder de Dios. En el próximo video que aparece en su pantalla, podrán escuchar cómo un grupo armado atacó una iglesia llena. No se lo pierdan y que Dios los bendiga grandemente.